Primeros 4 versos. ¿Se lo tiene, por favor? Mateo capítulo 5, los primeros 4 versos, y estaremos predicando bajo el tema el sermón del monte o las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 del 1 al 4 dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El 28 de agosto de 1963, el doctor Martin Luther King pronunció en Washington, D.C., frente a una multitud de más de 200,000 personas, el famoso discurso "Yo tengo un sueño". Yo traigo algunos párrafos de este discurso para compartirlo con ustedes. Dice así: hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos, los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca en el calor de la injusticia y la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no sean juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados, lo torcido será enderezado y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo género humano. A mi parecer, uno de los discursos más hermosos y justos de la historia reciente y el más efectivo en cuestión de derechos civiles. Desde mi punto de vista, quizás fue el cimiento que se sembró para que en el 2008 el presidente Obama ganara la presidencia. Pero también recuerdo las frases de un famoso discurso de un político antillano. Y quisiera decir esas 2 frases que oí porque se me quedaron grabadas en mi mente y no he podido olvidarlas. Él decía: por acá se va hacia la estabilidad, hacia la conquista del vellocinio de oro de la concordia, en el seno de una familia nacional cada vez más unida. Y hablando de la oposición, él decía: por acá se va hacia la confrontación permanente, hacia sendas inciertas y quizás hacia otro salto al vacío. Hablando de lo que sería elegirlo a él en vez de elegir a su oponente. Grandes discursos, uno cargado de justas demandas sociales, otro cargado de gran demagogia. Pero el sermón o discurso más famoso de la historia de toda la raza humana fue predicado nada más y nada menos que por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En él, en ese discurso, como decía el pastor Roda, quedan expresadas las leyes del reino. Leyes que siguen dando paz a cualquier persona, a cualquier nación o a cualquier pueblo que los ponga en práctica esos principios. Además, están todas las normas por excelencia para vivir una vida libre de fariseísmo y de legalismo. Dice el comentarista: el Sermón del Monte ofrece el modelo de Dios para la felicidad y el éxito del cristianismo. Y decía el presidente Franklin Delano Roosevelt que no dudaba que todos los problemas en el mundo encontrarían feliz solución si se trataran con el espíritu del Sermón del Monte. Sabias palabras de un estadista.
En esta mañana, amados hermanos, quisiera tocar tres cosas que vemos en los primeros 4 versos de Mateo capítulo 5 o del Sermón del Monte. La primera que voy a tocar es el predicador. El predicador es nada más y nada menos que la persona más gloriosa que ha tocado y que ha pisado la tierra, el Cristo de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado de Dios, como reza en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero más allá, Juan se va hasta el versículo 14, y dice el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Spurgeon es considerado como el príncipe de los predicadores, ese famoso predicador inglés que trajo a la vida de miles y miles de personas bendición a través de sus discursos. Pero Cristo es el rey de los predicadores, el gran predicador, el magnánimo predicador. Y era anunciado desde la ley de Moisés, dice Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, profeta en medio de tus hermanos como yo, que levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese profeta anunciado en el Antiguo Testamento no es nada más y nada menos que el que se encuentra en la ladera de Mateo capítulo 5, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El profeta de Nazaret de Galilea, como decía Mateo 21:11, cuando prácticamente 1 millón de personas está en Jerusalén, en esa última Pascua, y el Señor entra y dice, he ahí el profeta de Nazaret, el Cristo de Nazaret, el Mesías de Nazaret, profeta manifestado en los postreros días, como dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas allá en el pasado, en esos postreros días, pero hoy nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y no solo que lo hizo, como dice Colosenses, sino que también lo sustenta con la palabra de su poder. Dios adelantó el mensaje por los profetas. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes hablaron? Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Elías, Eliseo y una gama de hombres que hablaron. Dios adelantó el mensaje por ellos. Yo no sé si los que están aquí conocen lo que es avanzada cuando un presidente va a llegar. La primera persona que llega a un lugar no es el presidente, es el jefe de avanzada. Regularmente es un general o es un coronel. Y el jefe de avanzada hace un sondeo total de todo lo que está en el entorno. Pudieran ser personas que pudieran tomar algún tipo de acción en contra del presidente. Pues los profetas no eran más que avanzada hasta que llegara el rey, el magnánimo, el glorioso, el Salvador. Ellos fueron los que avanzaron al principio para introducir, para llegar a presentar a ese Cristo glorioso. Dios adelantó entonces con los profetas, pero al fin, el mismo Dios quiso venir a la tierra. Su elocuencia y eficacia fue certificada por sus oponentes. Juan dice en el capítulo 7, versos 45 y 46, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás, oiga la palabra, jamás hombre alguno ha hablado como este. No hay otro que pueda hablar de esa manera. Tal poder, tal profundidad en sus palabras eran imposibles ser repetidas en otro ser humano. Hablaba nada más y nada menos que el verbo de vida.
Hablaba aquel que cuyas palabras son, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, penetra hasta partir el alma y el espíritu, llega hasta los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando Cristo hablaba, no había hombre que podía sostenerse. Era desnudado con su palabra y era reprendido de manera especial. Yo creo que el pueblo de Israel, como hablábamos ayer, Josefina y yo, es el pueblo más ateo que hay. Porque Dios mismo vino en carne y Él tuvo que decirle en ciertas ocasiones: vosotros me seguís. ¿Saben por qué? Porque yo le doy alimento. Es increíble. El pan del cielo desciende para curar, como decía el pastor Roda, esa hambre que hay en nosotros. Pero no el hambre material, no el hambre física que hace hora atrás comimos. Y dentro de 2 horas, si usted de alto cabellaje, va a tener que comer de nuevo. No esa hambre, el Señor saciaba el hambre espiritual. Ahí tenemos, punto número 1, al exponente del sermón. Punto número 2, el lugar. Dice Mateo capítulo 4, verso 23, que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Por el trasfondo del capítulo 4, evidentemente que era al norte del país, en Galilea. Israel está dividido, es una franja donde al norte queda Galilea, en el centro le quedaba Samaria y Perea y Decápolis allá, y al sur quedaba lo que era Judea o Jerusalén. Cristo en el capítulo 4 dice que recorría todas las ciudades. Y una vez dijo Suriel Michelin que aproximadamente 200 pueblos o 200 ciudades el Señor Jesucristo estuvo caminando en el capítulo 4. Toda Galilea, hermano, metro por metro. Amado, ¿ha evangelizado usted, aunque sea 4 casas de su vecindario? ¿Ha evangelizado usted, aunque sea 2 oficinas donde usted trabaja? ¿Ha evangelizado aunque sea 10 personas en toda su vida? Dice aquí que Cristo caminaba todas las regiones, en toda sinagoga, enseñando la palabra de Dios. ¿Dónde se estaba desarrollando el ministerio del Señor? Evidentemente que al norte. Pero era un ministerio cargado de poder, de predicación y de sanidad. Ningún ministerio como este. Dice el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud subió ¿a dónde? Al monte, y sentándose vinieron a él los discípulos. Su púlpito no era un púlpito suntuoso como se sirven hoy en muchas iglesias. Todo lo contrario, el más humilde de los púlpitos, una montaña allá en su amada Galilea, porque es cierto que nace en Belén al sur, pero se cría para que se cumpliese la escritura en Nazaret. Se cría al norte, en Galilea, donde la mayoría eran despreciados por no ser una raza completamente pura. Allá el Señor en Galilea predica el mensaje glorioso. Allá en Galilea, en un monte, Dios manifestado en carne comienza a dar las leyes del reino. En un monte se dio la ley a Moisés. Y en un monte se da también las bienaventuranzas. Dios lo da por su palabra allá en el Antiguo Testamento. Ahora Él decide en carne darlas físicamente en un monte allá en Galilea. Y número 3, las bienaventuranzas. Dichosos o felices. Eso es lo que significa bienaventurado. Dichosos o felices. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. No habla de pobreza económica, habla de pobreza aguda trasladada a lo espiritual. Habla de indigencia espiritual. Un mendigo de Dios, una persona que no tiene absolutamente nada,
Una persona que reconoce su bancarrota espiritual. Usted y yo, nada somos. Somos como un soplo. Decía un señor muy querido por mí llamado Miguel Mendoza, creo que es familia de algunos que están aquí dentro. Como pasa el tiempo, como un pensamiento. Llega un año nuevo y otro se va. Sin embargo, Cristo está con nosotros. Está con nosotros por la eternidad. Pero nosotros somos como la neblina que estamos ahora y en unos minutos nos vamos. Nada somos. Espiritualmente, hermano, los pobres en espíritu son los que nada tienen, son los que nada valen, que han dejado su soberbia y su orgullo a un lado. Y aquí me quiero detener, hermano, porque a veces los mensajes son preparados muy bonitos aquí en papeles. Mire, quien les habla es soberbio, es orgulloso, es altanero, es petulante, es una persona incómoda muchas veces, aún con mi familia. Pero el Hijo de Dios, hermano, me chocó con la pared hace 28 años atrás. Pero el Hijo de Dios me ha chocado muchas veces, como Pablo persiguiendo la iglesia. Y dice la Biblia que Pablo perseguía a la iglesia y Dios tiene que echarlo al suelo. Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Pero el Señor le dice previamente, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa soberbia de perseguir a la iglesia, ese orgullo de creer que tú eres alguien, te lo voy a quitar. Hermano, Dios ha trabajado conmigo, me lo ha quitado de una manera u otra. Yo no sé si usted es soberbio, si usted es altanero, si usted es petulante, pero quien le habla era así. Todavía sigo con un poquito de eso, pero a veces tengo que pisarlo, hermano. Y es el Espíritu Santo el que me hace a mí llegar a ese nivel. Porque yo por mis propias fuerzas no quiero. Y esto no es fácil, hermano, esto es una lucha a muerte. Yo no sé si usted ha vencido su debilidad. Gloria a Dios si la venció su debilidad. Pero yo lucho a diario con la mía. Y eso es diario, la misma lucha. Y parece como un monstruo que se quiere sobreponer sobre nosotros. Pero gracias a Dios que bienaventurados los pobres en espíritu. Porque si algo bueno hay en nosotros, dice Santiago que no viene de nosotros, dice porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que hay en mí viene de Cristo, porque lo único que sale de mí, según Génesis 6:5, es que mis designios son de continuo solamente al mal. Son humildes aquellos que temen a la palabra de Dios con temor y con temblor. Y aquí quiero hacer un alto, amados. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros temblar y temer con humildad a la palabra de Dios? ¿Cuántos hermanos cabeza dura, uno se siente y le dice las cosas y al día siguiente te hacen el mismo fiasco y vuelve de nuevo y es lo mismo y vuelve de nuevo y es lo mismo? Y usted pensará, pero ¿será que está hecho de un material que no es el mío, el que yo tengo? Porque una persona cuando se encuentra con la palabra de Dios tiene que sensibilizarse a la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 66, versículo 2, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Hermano, ¿usted tiembla la palabra de Dios? Yo tengo unos nervios antes de subir acá. Mira usted, no, usted habla demasiado fluido ahora. Eso cree usted, hermano. Aquí hay que subirse revestido de Dios para uno estar en este lugar. Porque yo estoy predicando la palabra de Dios, lo más delicado. Y me dicen los pastores, yo le he tenido que preguntar a los pastores, ¿tú te pones nervioso ese muchacho? Yo me estoy a veces derritiendo cuando voy a subir. Porque es la palabra que se está predicando. Aquí esto no es un relajo, esto permanece eternamente y para siempre. Y quiero hacer un contraste en esto en cuanto a la soberbia y a la humildad. El rey Jeroboam fue reprendido en el primer libro de Reyes, capítulo 13, por haber hecho dos becerros de oro
y ofrecer sacrificios en lugares prohibidos. Y el profeta de Betel lo está reprendiendo. Dice la palabra de Dios: cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición, y no podía moverla. ¿Qué actitud vemos en Jeroboam? Soberbia. Detengan a ese hombre. Yo me pregunto, y diría yo en mi mente, que Jeroboam dijo: ¿y quién se cree que es este? ¿No saben con quién está hablando? Iracundo, soberbio, petulante. Porque él era el rey. Mira la actitud de este rey. Mira la actitud de orgullo. Pero qué diferente fue Jeroboam cuando Ahías le dijo: se quita la capa, Ahías rompe la capa en 12 pedazos. Se le dice: mira, 10 son para ti porque tú vas a tener 10 tribus. Y no sé cómo que él estaba muy humilde, gloria a Dios. Pero cuando Dios lo está reprendiendo por el pecado que está haciendo, se pone soberbio. Detengan a ese hombre. La mano se le seca y tiene nuevamente que orar el profeta para que la mano sea restaurada. Hermanos, esto sucede cuando nosotros no temblamos a la palabra del Señor. Nos ponemos como Jeroboam. Sin embargo, mire este caso. Primer libro de Samuel, capítulo 11. David ha pecado. Ha pasado un año, porque ya nació el niño. David no ha hablado nada con Dios de lo que él hizo en secreto. Porque algún día, hermano, todo lo que se ha hecho en secreto, Dios lo va a sacar a público. Y Dios le manda al profeta Natán. Y Natán le hace una maravillosa historia. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas vacas. Había uno que tenía una sola, la cuidaba, la ñoñaba. Un día vienen a visitar al rico. Y el rico, en vez de matar una de sus ovejas, toma aquella. David se aira, dice la palabra. Se enardece y dice: ese hombre es digno de muerte y merece pagar cuadruplicado el mal que ha hecho. ¿Qué le dice Natán? Ese hombre eres tú. Y oiga lo que dice Natán. Dice aquí: ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces David dijo a Natán: oiga bien, hermano, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. David sabía que él era digno de muerte, porque el adulterio se pagaba en Israel con la muerte. Y como la ley mira a todos los hombres iguales, aunque fuera rey, había que matarlo. Pero Dios no quiso matar al rey David. ¿Pero qué hace Jeroboam? Detengan a ese hombre. ¿Qué hace David? Yo he pecado. Yo soy ese hombre. Y oigan lo que dice este siervo de Jehová en el Salmo 51, cargado de pobreza espiritual. Porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Gracias, Señor. Amados hermanos, los pobres en espíritu son aquellos como el rey David que se humillan a la palabra. Cuando te reprendan por la palabra, deja la soberbia. Humíllate a Dios, sé humilde. Porque no te humillas ante la persona, te humillas ante la palabra. Natán no era nadie, David era el rey. Jeroboam dice: ataquen a ese hombre, se seca la mano. David, cuando dicen tú eres ese hombre, cae de rodillas. ¿Qué vemos en el rey David? La grandeza de un hombre que se humillaba a la palabra de Dios. Pero por último, en este caso, Lucas 18, el fariseo y el publicano. Oiga la oración que hace el maestro de la ley, el fariseo. Puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿No lo oraba quién? Consigo mismo, dice él.
Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar al cielo sus ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla. En una ocasión había un predicador que se pensaba que era gran cosa, porque a los predicadores les pasa eso, que se inflan a veces. ¿Y usted sabe quiénes son los culpables? Los hermanos. Oye, varón, tú eres tremendo, tú eres lo máximo. Hermano, nosotros no somos nada. Dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios, si mal no recuerdo, porque tenemos este tesoro 4:7 en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea nuestra. No ensalce a los predicadores son hombres como usted y como yo. Y ese predicador subió orondo al púlpito y Dios lo humilló en el púlpito y salió como el perro arrepentido. Y alguien le dijo: si hubieras subido como bajaste, humillado, hubiera bajado como subiste. Sí. Amados, el que se humilla será que enaltecido. Pobreza espiritual significa humildad y reverencia a la palabra de Dios. Segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, no debe ser toda clase de lágrimas, porque los niños lloran mucho y las mujeres lloran mucho y algunos hombres lloran mucho. A mí se me hace... Yo tengo que reconocer que a mí se me han secado las lágrimas. Yo creo que yo he sufrido tanto en la vida que yo por eso no lloro. A mí se me han secado, porque yo lloraba mucho. A mí no se me podía hablar alto en mi casa. Yo estaba ahí una vez llorando, los lagrimones. Y recuerdo una ocasión que unos muchachos, yo tenía 13 años, yo 14, mi hermano 15, y ahí estábamos relajando. Me dijeron una cosa, y desde ese día, hermano, yo dejé de llorar. Yo dejé de llorar. Evidentemente no puede ser toda clase de lágrimas, aunque todos tenemos el soberano derecho de llorar en algunas situaciones normal y específicas. Cuando hay una muerte, ¿qué hacemos? Cuando hay un dolor muy profundo, muy fuerte, ¿qué hacemos? Lloramos. Salomón dijo en Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Bueno, mis amados, este llanto hace referencia a otro tipo de llanto. El llanto que produce el pecado personal. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:62: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Negó al Santo de Israel, pecó. Y ahora Pedro, ¿qué hace? Llora arrepentido, diferente a Judas. No lloró sabiendo lo que sucedía. Lloramos amargamente nosotros por nuestros pecados. Hago la pregunta: ¿lloramos por nuestros pecados? Lloramos en oración ante la situación que produce el pecado en el hombre, como lo hizo Cristo cuando entró a Jerusalén. Que cuando entró a Jerusalén solamente dice la palabra de Dios que lloró cuando dijo: y no conocisteis el día de tu visitación. Y en otro pasaje, hablando de otra cosa, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. Lloramos nosotros, amados hermanos, por ese pecado que nosotros cometemos. Cristo lloró ante la tumba de Lázaro. Dice la palabra que Jesús lloró. Y dice John MacArthur, me gustó mucho esto de John MacArthur. Dice: no lloró por Lázaro porque lo iba a resucitar, sino por un mundo caído e inmerso en el pecado,
la causa de tanta desolación y tanta muerte. Lloramos por la sociedad nosotros, como decía el pastor Rodas, que creyendo que están buscando alegría, se están destruyendo a sí mismos. En las drogas, en la pornografía, en el pecado que tanto nos asedia. Mano, lloramos por los estragos que produce en nosotros el pecado que termina en la muerte, como Lázaro. Vamos a morir por el pecado. En conclusión, amados hermanos, dos bienaventuranzas. ¿Cómo dice la primera? Dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Es usted uno de ellos? Una persona que se humilla a la palabra de Dios, a la voz de Dios, y no persevera en soberbia ni arrogancia. ¿Es usted uno de ellos? ¿O es usted uno que no se le puede decir nada? ¿Por qué? El viejo hombre se sobrepone. Hermano, yo ando pensando en el viejo hombre. Se lo digo de corazón, a mí no me da vergüenza. ¿Ustedes saben por qué? Porque a los humanos nada humano nos es ajeno. Y el mismo orgullo que hay en mí, va en usted. Exactamente, porque por lo menos yo lo digo, hay gente que no lo dice. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste. Oigan, hermano, resiste, y Dios resistiendo es una cosa fuerte. Dura cosa pesar cruces contra el aguijón. Es un huevo contra una piedra a los soberbios, y da gracia a los humildes. Segunda bienaventuranza, en conclusión: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Lloramos por el pecado nuestro, lloramos por la sociedad perdida, lloramos por los estragos del pecado en el hombre. Algún día Dios quitará ese lloro para siempre. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, subráyelo, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amado, dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo era rico antes, en soberbia y en todo lo que ofendía a Dios. Ahora soy menos rico, que quede claro. Y usted también. Bienaventurados los que lloran. ¿Está usted llorando por el pecado suyo? ¿Está usted llorando por el pecado de la sociedad? Si así lo puede, que Dios le bendiga. Adiós, toda gloria.